Gloria a Jesús. Dios le bendiga, mis santos hermanos. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Estaba analizando un pasaje bíblico. Vamos a ver qué idea usted tiene acerca de este capítulo bíblico. Estaba estudiando antes de salir de casa Salmo 32. Bendito sea Jesús. Salmo 32. Y me llama mucho la atención acerca del Salmo 32. Todos nosotros sabemos que este salmo lo escribe el salmista David. David es quien se encarga de escribir el Salmo 32. Hay mucha gente que dice: yo no creo en la Biblia porque la escribió un hombre. No sé si algunos hermanos se han encontrado con ese tipo de gente ateo que prácticamente no creen en Dios y se inventan que la Biblia la escribió un hombre y que por eso ellos no creen. Pero yo soy de lo que digo que es cierto. La Biblia fue escrita por hombres, pero no por cualquier hombre. Fueron hombres inspirados por Dios. Fueron hombres inspirados por el Espíritu de Dios. O sea que Dios no agarró a cualquier persona para que escriba la historia. Aquí vemos en el Salmo 32, David que escribe este salmo. Pero en este salmo, en el Salmo 32, David relata su confesión de pecado y cómo Dios lo perdonó cuando David cometió el pecado con aquella mujer que era la mujer de Uría, y cómo mandó a matar a Uría. Esto es lo que David hace aquí, relatar de cómo él se humilló ante Dios, cómo Dios los perdonó. Por eso me llama la atención que en el Salmo 32, verso 5, David expresa esta palabra y dice: mi pecado te declaré, mi pecado te confesé. O sea, de una forma como él le confesó su pecado a Dios y como Dios lo perdonó. Esta palabra que David expresa en el Salmo 32:5, cuando dice: mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad, y tú me perdonaste. Esto los encontramos en segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13, cuando David le confiesa a Natán el pecado que había cometido. Aquí es cuando Natán va y lo amonesta. Entonces, cuando Natán lo amonesta, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13, después de David ser amonestado, entonces David aquí confiesa, suelta, tira para afuera. Y la confesión de David es esta. David le dice a Natán: he pecado contra Jehová. Cuando David le dice a Natán: es pecado contra Jehová, entonces por la confesión de David, entonces Natán le dice: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirá. Bendito sea Jesús. O sea, el mismo Natán le dice: también Jehová perdonará tu pecado
bendito sea Jesús, es como una forma de ver cuando el hombre se humilla ante Dios, cómo Dios tiene misericordia. Pero también si nosotros analizamos el Salmo 51, también aquí el Salmo 51, se trata de la confesión de David hacia Dios. Cuando dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero hay un texto bíblico en el Salmo 51 que me llama mucho a la atención. Y es cuando David le dice a Dios, un corazón contristo y humillado no despreciaría tú, Jehová. O sea, cuando la persona se humilla de todo corazón, sea Cristo glorificado. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar con esto? Bendito sea el Cordero de Dios. Es que David, en el Salmo 32, David habla claros aquí, en el Salmo 32. Y lo que me llama la atención del Salmo 32 es el verso 9. Y esto es lo que quiero compartir. El verso 9. Hay una palabra que me inspira confianza en el verso 9. Y estudiando yo el Salmo 32, estuve analizando el verso 9. ¿Y por qué quiero hablar acerca del versículo 9? Bueno, quiero hablar del verso 9 por lo que está sucediendo hoy en día y por lo que sucedió en el tiempo que yo no existía, ni quizá usted que me está escuchando, quizá usted que puede ver este video, tampoco existía en este mundo. Pero Dios sabía que a esta altura de juego usted iba a estar en este planeta Tierra. Ya iba a existir para este tiempo. Pero en aquel tiempo usted no existía. Estoy hablando de cuando se metió la gripe española o la gripe aviar, como se le dice, que usted ni siquiera pensaba nacer, que arrasó todo España. Bendito sea el Cordero de Dios. Y también llegó aquí a nuestro país. Cuando usted busca esa historia, se da cuenta que cuando se metió esa gripe, la gente andaba con un bozal, como anda hoy en día puesto. Cuando hablo con un bozal, hablo de esto, de esta mascarilla. Bendito sea Jesús. Para evitar el contagio. Eso era una orden que se había dado, una ley. Entonces, hoy en día, en medio de esta pandemia, de este famoso coronavirus que ha matado tanta gente, aunque esta peste no ha matado más gente que aquella de aquel entonces. Pero me llama mucho la atención que ahora también está muriendo mucha gente. Entonces, yo analizaba, vuelvo y le digo, en el versículo 9 del Salmo 32, cómo a David se le ocurrió soltar esta palabra en el verso 9. Y la palabra que expresa David en el verso 9 del Salmo 32, David dice: no seáis como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que hay que sujetarlo
con freno o con cabestro, porque si no, no se acerca a ti. Poca palabra, ahí está hablando al ser humano. Le dice al ser humano que no se hay como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Y para yo entender esta palabra, yo tuve que remontarme a muchísimos años atrás, cuando yo era un adolescente. Cuando yo era un adolescente, yo recuerdo en el lugar donde yo vivía, en un campo, antes de trasladarme a esta ciudad, en mi adolescencia, yo veía algo que hacían con los caballos y con los mulos, que era lo mismo que David está expresando en el Salmo 32. Y es que al caballo le ponían un bozal en la boca y le ponían algo entre la dentadura, le abrían la boca y le cruzaban como en forma de unos ganchos, unos alambres, le atravesaban toda la boca, y con una soga, cuando querían sujetar ese animal, llámese caballo, llámese mulo, el hombre, el que iba montado en el caballo, solo tenía que jalarle. Ese era como el tipo de freno. Solo tenía que jalarlo y se sujetaba. También, cuando le ponían el bozal, le amarraban la boca. Eso era para que ese animal no se detenga a comer en el camino. Entonces, era como en forma de un nudo que le echaban y la boca le quedaba cerrada, que no podía abrirla, porque en ese bozal le amarraban todo eso. Entonces, analizando la palabra que expresa David en el Salmo 32, verso 9, que dice: no se hay como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con freno, porque si no, no se acerca a ti. David está hablando para la raza humana. Entonces, hoy en día, en medio de todo esto, mire, aquí yo voy por un lugar, mire ese lugar ahí, eso es un negocio donde la gente está comprando comida para abastecerse. Ahí, no sé si la cámara puede llegar hasta allá. Alimento para abastecerse. Pero todo tienen mascarilla puesta. Todos tienen un bozal. Bendito sea el Cordero de Dios. Y prácticamente todo el que estoy mirando en la calle, no veo una persona que no tenga la mascarilla, porque es una ley que se ha puesto que todo el mundo tiene que salir a la calle con esta mascarilla puesta. Bueno, yo no la tengo, como voy conduciendo, sea Cristo glorificado, pero inmediatamente yo baje tengo que ponérmela. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero lo que es analizado es cómo David sabía que con el tiempo la gente iban a tener que sujetarlo como caballo. Cómo él sabía que a la gente se le iba a mandar a poner estas cosas. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Sería que la raza hoy día está como el mulo? ¿Sería que estamos como el mulo? ¿Sería que estamos como el caballo, sin entendimiento? ¿Sería que la raza está así, que no se acerca a Dios
si algo no le sucede, que no se acerca a Dios, si algo no le acontece. Por eso es que estamos viendo hoy día cómo el pecado está acabando con la humanidad, cómo la gente envuelta en su pecado está de espalda a Dios. Despreocúpese, yo voy conduciendo, pero yo voy mirando hacia adelante. No es que yo estoy enfocado en estar mirando el teléfono. Cuando usted ve que yo miro para el teléfono, ni viene nada atrás, está la calle limpia, o me detengo, bendito sea el Cordero de Dios, porque a mí lo que me interesa es que usted pueda escuchar esta palabra, bendito sea el Cordero de Dios. Y si el ser humano no recapacita, si el ser humano no reflexiona, si el ser humano no entiende, entonces de una manera u otra tendrá que recapacitar y entender, ya que es tiempo de que la persona pueda entender y reconocer que solo en Jesús está la vida. Bendito sea el Cordero de Dios. A veces nosotros, especialmente yo como predicador, cuando estoy predicando en una campaña, mi deseo, aquí estoy mirando porque voy a hacer un cruce, es una avenida peligrosa, tengo que mirar por los retrovisores para poder cruzar. Santo sea Jesús. Entonces el ser humano debe de analizar, crear conciencia y reconocer que la vida sin Cristo pues no tiene sentido. Entender y reconocer que la salvación pues no la del hombre, la salvación proviene de Dios. Y para una persona obtener la salvación debe acercarse a Dios y reconocer su pecado, entregar su vida a Jesús el dador de la vida, a Jesús, aquel que vino a morir a esta tierra para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Santo sea Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Bendito sea el Cordero Santo. Entonces, hoy día estamos viviendo en este mundo como si Dios no existiera. Y yo quiero decirle que Dios es real. Y casi estoy culminando, porque estoy llegando a mi destino final. Santo sea Jesús. Pero no sea como el mulo o como el caballo, sin entendimiento. Acérquese a Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Que no haya que ponerle un freno, que no haya que ponerle un bozal. Vengas a Dios por amor, para que luego no tenga que venir por dolor. Bendito sea el Cordero de Dios. Estoy pasando ahora mismo por una cárcel y vemos como la gente está haciendo fila para entrar a ver su preso, las personas que están presos en esa cárcel. Le doy gracias a Dios porque en mi vida, cuando andaba caminando en delitos y pecados, también estuve como están ellos, presos, custodiados por las autoridades. Pero gracias al Señor que cuando conocí a Dios, jamás he tenido que ir a una cárcel más que a predicar la palabra de Dios. Bueno, en una ocasión, cuando estaba nuevo convertido, bendito sea Jesús, como el diablo sabía lo que le esperaba, que Dios me iba a llamar al ministerio. Recuerdo que
estando recién convertido, una persona me llevó a la cárcel. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero fue de un día para otro. Aleluya. Perdón, no de un día para otro, no tuve que amanecer. Ese mismo día mi pastor me fue a buscar. Pero era como una prueba de el mismo Satanás. Porque si algo yo he analizado, que cuando Dios tiene un propósito con una persona, así mismo pues se levanta el enemigo. Bendito sea Jesús. Ya voy a tener que parar el video porque he entrado a un lugar donde la calle prácticamente es mala. Por eso usted ve cómo se va moviendo la guagua. Ya voy llegando al monte, hacia donde me estoy trasladando a pasarme mi día con mi Dios. Todo para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Porque la gloria es de Dios. Sea Cristo glorificado. Entonces, mis amados, nada, Dios le bendiga. Le exhorto a todo el que pueda ver este video, que se entregue a Jesús, que se arrepienta y se convierta. Santo sea Jesús para que pueda salvar su alma. Concluyo con esta palabra. Dios te bendiga. El Dios del cielo te bendiga. Pero abre tu corazón, porque para ser bendecido debe abrir tu corazón y entregarte a Él. Santo sea Jesús. Y de esa forma, entonces, salvará tu alma. Dios te bendiga.